Dicen que en el monte cubano hay luces que no se deben perseguir, no porque sean malas por sí mismas, sino porque despiertan cosas que prefieren seguir dormidas. Yo no lo creía, hasta que supe la historia que marcó a mi madre. Desde entonces, cada vez que un cocuyo parpadea en la noche, bajo su pequeña luz verde, me invade un escalofrío antiguo, y la recuerdo a ella, mirándolo de lejos, con respeto y miedo. Mi madre nació en un pequeño pueblo rural de Cuba, donde las noches son tan oscuras que el cielo parece un océano de estrellas. Allí no había electricidad, ni farolas, ni ruidos de motores, solo el canto constante de los grillos, el ulular del sijú, ese pequeño búho del monte, y el sonido del viento entre las palmas. Una noche de verano, siendo apenas una niña, salió a jugar al escondido con su hermano y unos vecinos. Eran 5 en total, y el campo su único patio de juegos. Corrían entre los matorrales, descalzos, con las rodillas llenas de polvo y las risas escapándose como luciérnagas. ¡Te encontré, Pacho!, gritó uno mientras el otro intentaba esconderse detrás de un barril. Mi madre reía bajito, con el corazón latiéndole fuerte, más por la emoción que por el cansancio. Eran tiempos inocentes, en los que el mayor peligro parecía ser una caída o un regaño por llegar tarde a casa. Pero esa noche algo cambió. Entre las sombras del campo, comenzaron a verse pequeñas luces verdes flotando a lo lejos. ¡Miren! ¡Cocuyos!, dijo mi madre señalando con el dedo. Las lucecitas danzaban, apareciendo y desapareciendo entre los arbustos, como si los invitaran a jugar. Uno de los chicos, el más travieso, no lo dudó. ¡Vamos a atraparlos!, gritó, corriendo tras las luces. Los demás lo siguieron. Las risas se mezclaban con el sonido de los pasos en la tierra. No había miedo, solo curiosidad. Mi madre recordaría luego que el aire olía diferente a medida que se alejaban del caserío. De pronto, el suelo bajo sus pies pasó de tierra seca a hierba húmeda, y después a hojarasca. El ruido del pueblo se fue desvaneciendo, y solo quedó el susurro del monte, más profundo, más frío. «Tal vez no deberíamos ir tan lejos», dijo Belén, la más pequeña. «¿Tienes miedo?», se burló el travieso. «Son solo cocuyos». Mi madre no respondió, pero en su mente resonaron las palabras de su abuela. «No se metan bajo la ceiba de noche, que ahí se juntan los espíritus». Pero las voces seguían adelante, y ellos, encantados, continuaron siguiéndolas. Después de unos minutos, llegaron a un claro. Era un rincón del monte donde crecían varias ceibas gigantes. Los troncos eran tan anchos que parecían columnas, y las ramas formaban un techo tan espeso que ni la luna se atrevía a entrar. El aire se volvió más pesado. El olor cambió. Ya no era el aroma dulce del campo, sino uno más húmedo, más viejo, como de tierra mojada y flores muertas. Y de repente, las luces desaparecieron. El grupo se quedó quieto. «No los veo», susurró uno de los niños. El silencio era tan espeso que se podía sentir. Ni los grillos cantaban. Mi madre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y fue entonces cuando escucharon un murmullo, como si algo se moviera arriba entre las hojas. Ella alzó la vista. Por un instante, la luna desapareció detrás de una silueta enorme. Y entonces cayó. Un golpe seco retumbó en el suelo. Las hojas se levantaron, y allí estaba. Una figura alta, negra, tan negra que en la noche parecía gris a su lado. Tenía forma humana, pero no del todo. Sus brazos eran largos y sus movimientos lentos, torpes, como si no perteneciera a este mundo. 2 ojos amarillentos se abrieron en la oscuridad y se clavaron en ellos. Nadie habló. Nadie respiró. El silencio duró apenas unos segundos, pero para mi madre fueron eternos. Sintió las piernas temblarle, la garganta cerrarse, intentó gritar, pero solo salió un hilo de aire. Entonces, la sombra dio un paso. El crujido de las hojas bajo su peso fue suficiente para romper el hechizo. «¡Corran!», gritó ella con toda la fuerza que pudo reunir. Y corrieron. A ciegas, tropezando, cayendo, levantándose, las ramas les golpeaban el rostro, las raíces les atrapaban los pies, pero no se detenían. El pequeño Tomás tropezó y cayó. Mi madre lo levantó como pudo, tirando de él con desesperación. Detrás se escuchaban pasos pesados, irregulares, y un resuello profundo, casi animal. Era como si algo enorme los persiguiera, pero sin hacer ruido de verdad. De vez en cuando, la sombra parecía adelantarse, moviéndose entre los árboles como si el bosque la obedeciera. El aire era frío, denso, como si el monte mismo los envolviera.
y justo cuando las fuerzas empezaban a fallar, vieron las primeras luces del pueblo. El sendero de tierra, las palmas al fondo y el cielo abierto. Salieron del monte, uno tras otro, jadeando, con el corazón a punto de estallar. Cuando por fin se detuvieron, ninguno se atrevió a mirar atrás. Pero lo hicieron. Y lo que vieron los dejó sin palabras. La oscuridad del monte seguía ahí, inmóvil, como si respirara. Y en medio de esa negrura, por un momento fugaz, creyeron ver dos ojos amarillos mirándolos desde el borde. La figura no salió. Parecía no poder cruzar el límite, como si algo la retuviera o como si ella misma eligiera quedarse dentro. Entonces, un cocuyo voló entre ellos. Una lucecita verde cruzó el aire con total calma, ignorando el terror, y se perdió entre las palmas. Ninguno la siguió. Esa noche el miedo había aprendido su forma. Caminaron rápido hasta la casa de mi madre. Su madre los vio llegar pálidos, con las rodillas heridas, los ojos desorbitados. ¿Dónde estaban?, preguntó alarmada. Ninguno respondía, hasta que el más valiente, entre sollozos, dijo: «Fuimos detrás de los cocuyos, y algo nos siguió del monte». La vecina, que había entrado, se persignó de inmediato. «Se lo tengo dicho, el que busca lo que no se le ha perdido, encuentra lo que no quiere ver». Esa noche nadie durmió. Mi madre me contaba que escuchaban el viento golpear las paredes de madera y el aullido de algún perro a lo lejos. Cada ruido parecía un aviso. Pero lo más inquietante era el silencio del monte, como si estuviera esperando. Pasaron los años. Mi madre creció, tuvo su propia familia, y aunque nunca volvió a hablar del tema con miedo, algo en su mirada cambiaba cada vez que un cocuyo aparecía en el patio. Yo la veía mirarlos desde la ventana y siempre hacía lo mismo. Los dejaba volar. Nunca intentó atraparlos, nunca los siguió. Y cuando yo era niño y me acercaba con curiosidad, ella solo decía: «No, mijo, déjalo ir». Una noche, cuando ya era mayor, me contó la historia completa. Me habló de aquella sombra, de los ojos amarillos, del monte silencioso, y al final bajó la voz, como si todavía temiera despertar algo. Entonces, «Mijo», me dijo, «nunca persigas las lucecitas del monte. No todas las luces que brillan en la oscuridad quieren ser encontradas». Desde entonces, cada vez que una de esas pequeñas luces verdes aparece flotando en la noche, siento que alguien o algo me está mirando de vuelta. A veces pienso que la sombra bajo las ceibas sigue allí, quieta, paciente, esperando que alguien más vuelva a cruzar la línea. Tal vez solo quiera que la recuerden. O tal vez todavía esté jugando. Porque al fin y al cabo, ¿quién dijo que los cocuyos solo alumbran? Quizás algunas noches guíen, pero no siempre hacia donde creemos.